hoy nos metemos de lleno en una idea, bastante intrigante, que plantea el elogio cultural del dolor. Ujú. La pregunta central es, ¿por qué nuestra cultura parece que valora más el sufrimiento que el placer? Es una buena pregunta, sí. Vamos a explorar cómo se manifiesta esto, pues en el lenguaje, en el arte, la religión, incluso en nuestra psicología. Queremos entender de dónde viene esta preferencia y, bueno, qué significa para nosotros. Efectivamente. Es una inclinación cultural, muy, muy arraigada. Vamos a intentar desgranar un poco cómo el dolor ha ocupado históricamente ese lugar tan preeminente, ¿no? Sí, Dejando a menudo la alegría o el disfrute, pues eso, en un segundo plano, como si fuera percibido como algo menos trascendente o menos importante. es curioso porque si empezamos por las palabras, por el lenguaje, ahí ya hay pistas, ¿verdad? Totalmente. Nombres como dolores, angustias, soledad, son comunes, hasta tienen un aire, no sé, profundo. Pero, ¿placeres como nombre? Uf, suena rarísimo. No existe, claro. Y tenemos dramaturgo, que viene del griego drama, sufrimiento. Pero un término equivalente para el creador de placer en las artes, pues no lo hay. No, no. Esa simetría lingüística es, vamos, muy reveladora. ¿Verdad? Refleja perfectamente esa visión cultural donde el sufrimiento se considera como algo profundo, duradero, Y el placer. y el placer, pues eso, pasajero, quizás superficial. Y si saltamos al arte, pasa algo parecido. La tragedia, piensa en Hamlet, se suele considerar como más profunda que la comedia. Ujú. Aunque, ojo, hay excepciones valiosísimas, Aristófanes, Lope de Vega, pero la tendencia está ahí. De hecho, un análisis de 2023 sobre los Oscar era llamativo. Sí, lo leí. ¿Cuántas serán? ¿Más de 40 de las 50 más premiadas? 42 de 50. Giraban en torno al dolor. Y pasa igual en música, ¿no? Compara el Requiem de Mozart con, no sé, ABBA. O en pintura, el grito de Munch frente a los jardines de Monet. Es que existe esa idea persistente, ¿sabes? De que el sufrimiento forja el carácter, lleva a la sabiduría, mientras que el placer es visto como una distracción. El arte, a menudo, parece reforzar que la profundidad, pues, se expresa mejor a través de la angustia. Si buscamos las raíces, la filosofía y la religión tienen mucho que decir. El cristianismo, por ejemplo, pone el sufrimiento redentor en el centro, la crucifixión, la figura de la dolorosa. Claro. El estoicismo valora la fortaleza ante la adversidad. Y el budismo, aunque de otra forma, habla de dukkha, el sufrimiento, como parte inherente de la existencia. Sí, aunque ahí es interesante el matiz. Porque el budismo parte del sufrimiento, sí, pero su objetivo es superarlo. Exacto. Y de hecho, valora mucho emociones positivas como mudita, que es la alegría empática, la alegría por la felicidad de otros. Ofrece una visión, digamos, distinta a la del dolor redentor cristiano que ha sido tan dominante en Occidente. Es un buen punto. Y claro, no olvidemos que hay culturas que celebran el placer de forma mucho más explícita. Piensa en los carnavales caribeños o en la ceremonia del té japonesa. Cierto, cierto. Además, parece que el placer carga con un cierto tabú, ¿no? Como si fuera algo superficial, egoísta. O pecaminoso incluso. Eso, quizás con raíces en el puritanismo. Fíjate en expresiones como darse un capricho. Tiene una connotación de indulgencia, casi de culpa. Mientras que sacrificarse, Sacrificarse es elogiado, es noble, incluso, bueno, hemos visto noticias sobre cómo la palabra placer puede ser censurada por algoritmos en redes sociales, mientras que el contenido sobre sufrimiento circula sin problemas. sí, y a esto se suma el sesgo de los medios. Había un informe de Reuters del año pasado, creo recordar, que decía que el 78% de las noticias son negativas. El 78%. Es muchísimo. Es una barbaridad. Y las historias que generan indignación, miedo, se viralizan mucho más. Eso lo demostró un estudio del MIT. La publicidad también juega con eso. Sufres de X, es un reclamo común. No tanto disfruta de Y. Claro. Y bueno, psicológicamente está el famoso sesgo de negatividad. Nuestro cerebro procesa lo negativo con más intensidad. Baumeister ya hablaba de esto en 2001. Es como si estuviéramos programados para fijarnos más en lo malo. En cierto modo. Y además, el dolor compartido crea empatía, cohesión social, une a la gente. Todo esto nos lleva a lo que podríamos llamar una cultura de la renuncia o del sacrificio. Buscar el placer activamente puede estar hasta mal visto. Exacto.
Expresiones como apretarse el cinturón se usan para justificar sacrificios colectivos. Y no hablemos ya de la cultura del hustle, ¿no? Que glorifica el esfuerzo extremo, el quemarse trabajando por encima del disfrute o el bienestar. Al final, el sufrimiento se convierte casi en un símbolo de autenticidad, de profundidad vital, mientras que el placer, pues parece que siempre necesita una justificación, o queda relegado a lo privado, a lo anecdótico. Recapitulando un poco, parece claro que el dolor es como nuestro lenguaje cultural por defecto para expresar lo profundo, lo importante. Ujú. Y esto está muy arraigado en tradiciones, en la psicología, en los medios, aunque también hay que decirlo, se ven algunas señales de cambio, ¿no? Hashtags como #GoodNews en TikTok o el auge de la psicología positiva. Sí, hay indicios de una búsqueda de equilibrio. Y quizás la reflexión final que podríamos dejar abierta es esta. ¿Podríamos como cultura empezar a otorgar al placer, a la alegría, un estatus de trascendencia similar al que históricamente ha tenido el dolor? Interesante. Sin negar, por supuesto, la importancia o la realidad del sufrimiento. Pero ¿podríamos darle más espacio y valor a lo positivo? Ahí queda la pregunta, para seguir explorando cómo equilibrar estas narrativas en el futuro.